Hace tiempo quería hacer las reseñas sobre las obras de Javier Castillo, un especialista en un género que me encanta, que es el noir. Tiene 4 obras publicadas, una biología compuesta por El día que se perdió la cordura, autopublicada en el año 2014 en Kindle Direct, porque como era su primera obra, evidentemente las editoriales no le iban a dar la celeridad que él estaba buscando. Vendió más de 30.000 ejemplares digitales, estuvo en el top 100 de Amazon durante más de un año. Y después de ese éxito, varias editoriales se interesaron por su obra hasta que fue publicada en papel en el año 2017, la cual cuenta con 456 páginas. La segunda entrega de esta serie se llama El día que se perdió el amor, libro publicado en el año 2018 con 432 páginas y que tuvo más de 1 millón de ejemplares vendidos. La tercera obra publicada por el autor se llama Todo lo que sucedió con Miranda Huff, lanzado en el año 2019 con 448 páginas que consagran a Javier Castillo como el maestro del suspense. Después ha lanzado 2 libros más del mismo género. La chica de nieve del año 2020 con 512 páginas se convirtió en el libro más leído del confinamiento. Y finalmente El juego del alma con 528 páginas del año 2021. Una historia trepidante que nos atrapará desde la primera página, como lo hace con todas sus obras. El día que se perdió la cordura. Lugar, Boston, año 2013, día de Navidad, 24 de diciembre. Un hombre camina desnudo por la calle, herido, ensangrentado, con la cabeza decapitada de una mujer en la mano. El FBI lo captura inmediatamente y la imagen es tan sórdida que lo recluyen en un centro psiquiátrico de la ciudad de Boston a cargo del doctor Jesse Jenkins. La agente de perfiles del FBI que llevará el caso y el interrogatorio de este sujeto, que nadie conoce y nadie sabe su nombre, porque se rehúsa a hablar, es Stella Hayden, quien tiene una conexión un tanto misteriosa con este decapitador desde el momento en que lo ve. Estos 3 personajes se verán envueltos en una trama de misterio, de rituales macabros, de muerte, de amor y que los remontará a sus propias historias 17 años atrás en un pueblito muy oscuro de la localidad de Salt Lake y que se cruzarán inevitablemente en el desenlace de este relato. También aparecerán muchos más personajes que tienen una particularidad. Pertenecen al pasado de nuestros protagonistas. Y es ahí cuando se convierten en personajes muy importantes de la trama que sostienen también gran parte de la narración. Como si esto fuera poco y para darle más emoción a la trama, encuentran una serie de notas con un nombre, una fecha y un símbolo detrás. Las autoridades llegaron a la conclusión de que eran personas marcadas para morir y había que encontrarlas antes de esa fecha para salvarles la vida. Y no puedo contar más porque desde el capítulo 3 se van decantando una serie de hechos capítulo tras capítulo que no puedo revelar porque haría un spoiler gigantesco. Pero así de notable es esta historia. Es por eso que dejar el libro es muy difícil. Me encantó porque es una lectura que no puedes dejar y te engancha desde la primera página y no es una frase cliché, es la verdad. Esto sucede porque Javier Castillo es un gran lector, por tanto tiene la habilidad de darle al lector lo que está buscando en ese género. Todas las obras de Javier Castillo tienen ese rasgo tan particular. Primera hoja, enganchados. Y eso es muy meritorio en cualquier escritor, pero más aún si es su primera obra. Una de las ventajas de este libro es que los capítulos son muy cortitos, entonces la lectura se te hace súper amena y te la haces, la verdad, en 2 días. Vamos a encontrar varias voces narrativas y 2 líneas de tiempo. Una que empieza el 24 de diciembre del año 2013 y la otra que nos ubica el 13 de junio de 1996 hacia adelante. La voz principal en primera persona es la de Jacob, el decapitador, que nos va narrando su historia durante el interrogatorio del FBI a cargo de Stella Hayden y nos explica cómo llegó a ese punto de su vida. Pero no quedaría ahí. Eso es solo el comienzo de una historia muy compleja, cuyos saltos al pasado van a explicar lo que sucede en el presente. Ahí hay que prestar mucha atención porque esos saltos temporales son constantes y puede que a veces nos perdamos. Luego hay un narrador en tercera persona que nos va a mostrar la historia, pero a través de la perspectiva de cada uno de los personajes. Cada capítulo es el relato bajo el punto de vista de un personaje determinado. De manera que tenemos a un hombre muy extraño que aparentemente ha cometido un crimen atroz
y parece dominar todas las variables del juego. Un símbolo misterioso, un asterisco de 9 puntas que nadie sabe lo que significa y aparece por todos lados. Tenemos también al psiquiatra, el Dr. Jenkins, que intenta comprender la mente de ese personaje. Y está el operador de justicia, ¿verdad? Encarnado en la persona de Stella Hayden, que intenta descubrir los hechos y sobre todo el porqué de este crimen espantoso. Conforme avanza el relato, todos se darán cuenta de que hay algo mucho más siniestro y peligroso detrás de los símbolos y de los hechos, para lo cual no van a estar preparados porque nada ni nadie es lo que parece. Esta historia aporta varias reflexiones importantes. Cuando Jacob cuenta su vida de niño, que fue muy difícil, hogar disfuncional, madre abusada, padre alcohólico, aprende una lección desde muy temprana edad. Es muy distinto lo que una persona dice que quiere o necesita y lo que esa misma persona quiere en realidad. Y pone el ejemplo de su madre. Ella necesitaba una vida y quería ser libre, pero quería seguir prisionera, al lado de un hombre abusador porque decía que lo amaba. Una contradicción brutal. La segunda lección que Jacob aprendió fue que todos los seres humanos guardamos dos mitades, dos extremos que nos impulsan hacia un lado u otro. Si no sabes cómo controlarlos, al final estos te destruyen. Y nuevamente pone el ejemplo de sus padres. Su padre amaba a su madre, pero también lo odiaba. Cuando estaba borracho, obviamente, porque agarraba, llegaba y la mataba a golpes. Su madre odiaba a su padre, pero quería seguir a su lado porque decía que lo quería. Hay una parte donde uno de los protagonistas ve el cuadro de las Parcas de Goya y Castillo hace una descripción notable y un paralelo muy interesante entre lo que significa esta pintura y hacia dónde decantó la vida de uno de los protagonistas, que era un hombre con una incapacidad de decidir sobre su vida, no porque no quisiera hacerlo, sino porque no podía. Como en las Parcas, nadie puede decidir la longitud del hilo de su vida porque estamos a merced de esas brujas, de las 3 brujas, quienes manejan esa medida. Una teje el hilo, otra mide la longitud de la hebra y la tercera, con tijera en mano, que corta ese hilo. Y eso te transmite una sensación de impotencia y escalofríos, lo mismo que siente el personaje, ¿verdad? Es ahí que el título de la novela tiene mucho sentido. Finalmente tenemos el dilema moral de toda la vida: ¿el fin justifica los medios? Es una novela que va dirigida para todo público, con un final abierto, no termina aquí. Hay un gran cabo suelto, un segundo libro, por tanto recomiendo su lectura porque está llena de emoción constante, a ritmo trepidante, sufrimiento y un amor a prueba de balas y de locos desquiciados. El día que se perdió el amor. Lugar, Nueva York, día 14 de diciembre de 2014. Una joven aparentemente herida se presenta desnuda en las instalaciones del FBI con varias notas amarillentas en la mano. El inspector Bowring, jefe de la unidad de criminología, será el encargado del caso junto a Leonard, su asistente, su joven asistente. Deberá descubrir qué oculta esta joven y cuál es su conexión con el caso de una mujer que apareció decapitada horas más tarde y cuyo nombre aparecía en las notas que esta chica llevaba consigo. Conforme avanza la investigación, el inspector Bowring se dará cuenta de que se trata de un caso muy extraño, pero que lo afectará mucho en su juicio porque hará que recuerde a una persona muy querida de su pasado y que por un error de omisión perdió para siempre. Asimismo, empieza a rememorar su primer fracaso en la fuerza y que nunca superó. Se trataba del caso de una joven desaparecida hacía 19 años. Se obsesionó tanto con el caso que empezó a hacer un paralelo entre su vida y la de esta joven de nombre Caitlin Goldman, porque tanto la investigó que la sentía cercana. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos y la empatía que le provocaba, no pudo resolver el caso y se suspendió su búsqueda. También tenemos a Jacob, que recibe 2 señales muy perturbadoras. Un misterioso mensaje de una mujer a su contestador que le decía que todo iba a terminar. Y el dibujo de una espiral negra en una de las paredes de su departamento. Eso hace colapsar su mundo porque los fantasmas del pasado regresan y no se darían por vencidos. De manera que a partir de ese momento Jacob sabe que tendría que pelear por su amor, su vida y su felicidad. El relato nos conducirá al pasado 9 años antes, el lugar, una especie de monasterio en el cual una chica de nombre Carla caminaba descalza por un corredor y a la que trataban como la elegida para salvar a la humanidad. Dentro de esas 4 paredes y en ese ambiente tan estricto, asfixiante, punitivo y alejado de la civilización, Carla tendrá una ilusión por primera vez y eso hará germinar en ella una suerte de rebeldía. Sin embargo,
al final se dará cuenta de que solo era un instrumento. Estaba atrapada sin remedio y no sería muy fácil torcer la voluntad de la gente que la tenía en ese lugar. Y aceptar su destino le significaría renacer a una nueva vida y romper su corazón. Y es ahí que entendemos el nombre de la novela. Creo que es un excelente thriller, muy interesante, de capítulos cortos, ágil, entretenido. Es una gran continuación del libro anterior. Y esta vez la estructura está mucho más clara de seguir, a pesar de haber saltos temporales constantemente, ya que cada capítulo lleva el nombre de un protagonista, el lugar y la fecha. No te pierdes. Como la anterior entrega, hay varias líneas narrativas que pertenecen a cada protagonista y que son contadas desde la perspectiva de los mismos. En este caso, son 5 líneas que al final van a unirse una a una de manera perfecta. La única voz narrativa en primera persona es la de Jacob. Las demás son narradas por un narrador omnisciente. Podemos distinguir 2 líneas de tiempo. Una que inicia el 14 de diciembre del 2014 hacia adelante y la otra 9 años antes en un lugar desconocido. De manera que engarza perfecto con la anterior. Los personajes, al igual que en la entrega anterior, están muy bien logrados y delineados psicológicamente. Y otra vez tenemos a la localidad de Salt Lake, un lugar tétrico, abandonado, pero que pareciera ser un personaje más de la novela que se yergue enorme en el relato y que espera su turno de aparecer pacientemente y de recibir a nuestros protagonistas, ya que todo empezó en ese lugar y todo terminará ahí mismo, donde empezó. Se cierran historias, se resuelven incógnitas y se busca justicia. Es una historia triste si se mira fríamente porque nos habla de lo que puede provocar la manipulación y la mentira sobre seres humanos inocentes. Además, creo que lo más importante es que nuestros personajes nos dan muchas lecciones de vida. Reconciliación con quienes dejaron atrás equivocadamente, aceptación del futuro con optimismo a pesar de todo lo que tuvieron que atravesar, y también es una gran lección de amor, amor filial, amor de pareja, a prueba de balas, que nos enseña a querer bien. Por supuesto, recomiendo su lectura, no sin antes haber leído el libro anterior. Todo lo que sucedió con Miranda Huff. Se trata de la desaparición de Miranda Huff, una mujer casada con Ryan Huff, un guionista venido a menos. Ambos se conocieron en la universidad ya que estudiaron lo mismo. Se casaron, pero llegó un momento en que su matrimonio empezó a tener problemas casi irreconciliables, empezando por los problemas económicos, una hipoteca prácticamente impagable que Miranda asumía sola y un marido con una masculinidad muy frágil, puesto que se sentía la nada misma al lado de Miranda, una mujer atractiva, muy inteligente y que brillaba con luz propia. Simplemente no lo podía procesar y él estaba seguro que su matrimonio tenía fecha de caducidad. A pesar de eso, Miranda creía que podía ser una buena idea ver a un consejero matrimonial y empiezan a asistir a la consulta del doctor Morgan. Entonces, este doctor le sugiere que pasen un fin de semana de retiro en una cabaña en el bosque de Hidden Springs. Ambos aceptan. El día que debían encontrarse en la cabaña, Ryan recibe un mensaje de texto de confirmación de Miranda que decía, te veo, o sea, te veo allá. Pero él llega un poco tarde. Cuando llega a la puerta, ve que está abierta, ingresa y ve que hay 2 copas de vino sobre la mesa, pero se da cuenta que no había nadie en el interior. Y cuando ingresa al cuarto de baño, descubre que está lleno de sangre con signos de violencia. Y es ahí que entra a tallar la policía. Desde un primer momento sospechan de él, debido a que por lo general el asesino es el que encuentra el cadáver, y si es el marido, mucho peor. Pero en lugar de decir la verdad en un caso tan grave, Ryan se va a preocupar en ocultarla, sobre todo lo que tenía que ver con su relación con Miranda. Pensaba que quedaría libre de toda sospecha ante las autoridades, pero las cosas se fueron torciendo poco a poco en su contra. Peor aún, todo se va a complicar mucho más cuando descubren los cadáveres de 2 mujeres en la misma zona de la desaparición de Miranda. Uno era una mujer desaparecida hacía 30 años, que Ryan no conocía, pero que su mentor y amigo, el afamado guionista James Black, conocía muy bien. Y el otro de una joven que hacía poco no se le volvió a ver más, pero que Ryan había frecuentado varias veces a espaldas de su esposa. Y no puedo contar más. A diferencia de las anteriores novelas, en esta no hay lugar para héroes, solo hay villanos y víctimas. La novela cuenta con muchas líneas narrativas. Las principales y en las que recae todo el peso de la novela son 3. Las narradas en primera persona por Ryan y por Miranda, que inician el 24 de septiembre del 2015, y la narrada en tercera persona correspondiente a la vida de James Black, que se da entre los años 1975 y 1976. Los capítulos son cortos, de manera que el ritmo es muy ágil, a pesar de los saltos al pasado constantes y necesarios que explican el comportamiento de los personajes en el presente. Lo interesante es que podemos ver un mismo evento con 2 perspectivas distintas. Me refiero al matrimonio de Ryan y Miranda.
Ryan es un hombre muy ambicioso, egoísta y que necesitaba vivir de las apariencias. Hipoteca impagable, ropa lujosa, amigos famosos, autos carísimos que estaban al límite de los avisos por embargo, que era incapaz de dar un paso al frente por los que quería. Y en lugar de sentir agradecimiento hacia Miranda por haberlo ayudado tanto en su carrera, se sentía disminuido, apocado, y por eso la rechazaba y la despreciaba. Y lo peor de todo era que la culpaba de todo lo malo que le pasaba, de los errores que cometía y por hacerlo sentirse así. O sea, la victimización constante de un sujeto que busca su valoración en los otros porque él es un gran cero. Por otro lado, Miranda es una mujer inteligente, bella, siempre lo fue, sin embargo, era un imán de imbéciles. Y conoció a Ryan, se enamoró de él locamente al comienzo, pero por alguna extraña razón que ella no podría explicar, nunca pudo dejarlo. Y su debacle empezó cuando decidió callar por primera vez. A partir de ahí, él la convertiría en la esposa perfecta para él, callada, sumisa, secundaria. Hasta que unos personajes complicados entran en su vida. De alguna manera la liberaron de una forma inaudita, pero ¿a qué costo, verdad? Y esa es la trama que debemos descubrir, y no es tan básica como parece. Y tenemos a James Black, un veterano guionista de Hollywood, muy reconocido, pero que escondía un secreto guardado durante décadas, ya que nunca quiso vivir con sus consecuencias. Y como siempre suele suceder, los fantasmas del pasado, tarde o temprano, regresan por ti. Hay episodios escabrosos, algunos explícitos y otros dejados a la imaginación del lector. Algo que no quería dejar pasar y que me pareció muy interesante es que vamos a encontrar una película dentro de un libro. Se preguntarán, ¿cómo es esto? Bueno, lean el libro porque Javier Castillo lo logró, no puedo contar más. Miren, en resumen, es un relato cuyo eje es la venganza, pura y dura, sin asumir sus consecuencias. El relato nos presenta dos planes casi perfectos y fríamente calculados para destruir a dos personas, pero a la vez nos muestra un error de cálculo fatal y una incógnita al final. ¿Cuál es el gran aporte? El autor siempre se da maña para ponernos en una encrucijada en el dilema moral de el fin justifica los medios. Es algo que nos mueve, nos provoca repulsión y nos invita a pensar qué haríamos nosotros en esa situación. Para lograr eso, el autor ha debido de trabajar psicológicamente muy bien a los personajes y debo decir que lo ha logrado. Por eso su efecto es brutal. De manera que recomiendo su lectura porque es una narración trepidante, adictiva, que nos hace reflexionar mucho sobre los temas de las relaciones personales y la ambición. A veces dos cosas que no son muy compatibles entre sí. Es muy interesante. Ahora nos toca La chica de nieve. Kiera Templeton es una niña de 3 años que desaparece en la cabalgata de Acción de Gracias de Nueva York en el año 1998. Ella estaba con sus padres. En un minuto del evento, Grace y Aaron, sus padres, deciden separarse. Y Aaron se queda con su hija, pero la multitud era tal que en un descuido el hombre volteó y la niña ya no estaba. Evidentemente fue un golpe terrible para ellos. Avisan al FBI y hacen denodados esfuerzos para rastrear los posibles movimientos de la niña. Lamentablemente era el año 1998 y la tecnología de entonces no ayudaba para nada. Pasan los años y en el año 2003 reciben una cinta VHS con la grabación de un minuto de Kiera jugando en una habitación desconocida. Eso llena de sentimientos encontrados a sus padres. Por un lado, tienen esperanza de saber que su hija está viva y por otro, sienten mucha tristeza de verla tan solita en un cuarto ajeno y lejos del amor de sus padres. Y angustia también de pensar que quién podía tenerla en su poder. Paralelamente nos va a mostrar a Mirren Triggs, una joven estudiante de periodismo brillante, inteligente, con una real vocación hacia su profesión y que atravesó por una experiencia personal espantosa y muy violenta. Ella conoce el caso de esta niña que debía analizar para una asignación de la facultad, pero Mirren no se iba a quedar ahí. Se involucra en el caso de esta niña porque halla en esta persona desconocida para ella y desaparecida para el mundo puntos de encuentro con su propia vida y se identifica con ella y decide realizar una investigación paralela por su cuenta. Y no puedo contar más. Esta historia me ha gustado mucho porque nos deja muchas cosas para analizar y para la reflexión. El relato empieza en el año 1998 con la desaparición de esta niña y continúa hasta el año 2011 en Nueva York. Ese es el espacio-tiempo en el que se desarrolla el relato. Como ya es conocido, el autor maneja varias líneas narrativas. Una línea narrativa nos muestra a los padres de Kiera, Grace y Aaron. Vamos a ver cómo este suceso marcó sus vidas. Esta parte está narrada en tercera persona. Otra línea narrativa y muy interesante es la de Mirren Triggs, nuestra heroína, narrada en primera persona, por supuesto. Tenemos la del agente del FBI a cargo del caso Ben Miller y la frustración que siente al verse inmerso en un caso tan complicado y casi sin solución. La última línea narrativa es de unos personajes misteriosos que tienen mucho que ver con el caso y de ellos depende resolverlo o no.
Me gusta ese tema del video VHS enviado a sus padres porque está lleno de incógnitas y porque es el hilo conductor entre el presente y el pasado, entre la realidad y el engaño. Hay un par de referencias a sus obras anteriores que Javier Castillo introduce en la narración de una forma muy sutil. Es un detalle muy simpático porque lo percibo como si fuera el mundo que Javier Castillo ha creado para sus lectores y eso me gusta mucho. Otro aspecto del libro que merece destacarse es la reflexión que hace antes de desarrollar cada capítulo. Son frases de 2 o 3 líneas, pero que te hacen pensar en lo que vamos a encontrar en ese capítulo. Son reflexiones muy bonitas, muy sentidas, muy profundas, que le dan un gran plus a la novela. Una crítica que puedo hacer es que llega un momento en que la novela pierde ritmo. Yo sentía que ya estaba dando vueltas y vueltas sobre el mismo tema, no sentía que avanzaba como en las anteriores entregas. Es más, creo que introduce algunas páginas que están de más porque no aportan nada a la trama principal. En ese momento yo decía, El final tiene que ser memorable o al menos debe tener un final que me guste, por favor. felizmente, como Javier Castillo es un escritor notable, la obra retoma el ritmo y ya no lo para nadie. A partir de ahí es un giro tras otro, tras otro, tras otro, sin parar hasta que llegamos al final, que es un gran final. Nos aporta algo que siempre hemos escuchado desde pequeños. Madre es la que cría y no la que da a luz. Claro que esta reflexión se tuerce un poco por los acontecimientos que se dan en la historia, pero me parece una reflexión interesante. Como siempre, nos interpela sobre el dilema moral, sobre varios dilemas, ¿verdad? ¿El fin justifica los medios? ¿O hasta qué punto podemos soportar una vida que no elegimos o que se va degradando por situaciones que están fuera de nuestro control? ¿Es justificada la venganza para hacer un bien? Me gusta el personaje de Miratrix. Es nuestra heroína, es una mujer valiente, fuerte, que toma decisiones difíciles, con sentido de justicia desde el punto de vista de la víctima, que nunca perdió el rumbo a pesar de lo que tuvo que atravesar. Desde muy joven tuvo un sentimiento crítico bien desarrollado, destacaba por su inteligencia y sobre todo porque nunca se daba por vencida. El personaje de Mirren es lindo porque a través de este personaje vamos a conocer el trabajo del buen periodista, que es buscar la verdad. Ver qué esconden los poderosos, los políticos o alguien que prefiere que la verdad no se sepa. Ser un buen periodista es buscar en lugares ocultos la historia, los enigmas, los personajes perdidos. Mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Con eso se nace. Eso no es algo que se pueda entrenar. La curiosidad define al periodista. Las ganas, esas ganas de poner en su sitio las cosas por muy difíciles que parezcan. Esto es más pasión que talento, más perseverancia y esfuerzo que brillante. Esto suma, por supuesto, pero si hay un tema en particular que apasiona al periodista de investigación, es imposible que lo deje hasta que no llega al final. Es por eso que el buen periodista no puede ser amigo del poder, al contrario, debe incomodar al poder. Por supuesto, recomiendo su lectura porque es muy entretenida. Además, deja la puerta abierta para un nuevo enigma que descifrar y una nueva investigación para realizar. El juego del alma. Miratrix, exitosa periodista de 35 años quien acaba de publicar su bestseller sobre la desaparición de la niña Kira Templeton en 1998, recibe un sobre con una fotografía Polaroid de una chica desaparecida en 2002 de nombre Gina Pebbles, con una anotación que decía, ¿quieres jugar? Este solo hecho bastaría para que la vida de Mirren diera un vuelco y decidiera volver a sus raíces, a su antiguo trabajo como periodista de investigación y descubrir quién había enviado ese sobre. Mirren, una profesional con experiencia en resolver casos enigmáticos, estaba segura de que si develaba el nombre de quien envió el sobre, descubriría al culpable de la desaparición de la joven. Pero no sería tan fácil. Paralelamente, el profesor de periodismo Jim Schmower y amigo de Mirren recibió en su Twitter una foto de otra joven desaparecida recientemente, de nombre Alison Hernández, con un post que decía de la muerte de Alison Hernández. La cuenta se llamaba Dios bendiga la verdad. Entonces decidió investigar sobre este usuario y descubrió que esta persona solo seguía a 2 cuentas, la suya y la de Miratrix. Y como es lógico, se pone en contacto con Miratrix, ya que eran viejos conocidos del pasado. Jim había sido su profesor de periodismo y algo más. Por otro lado, el investigador de homicidios del FBI, Ben Miller, es informado del hallazgo del cuerpo de una chica en una especie de nave abandonada. Cuando llegó al lugar del hecho, descubriría que se trataba de Alison Hernández. Fue un hallazgo espantoso porque la chica estaba crucificada. Y ahí empieza el trabajo de buscar al asesino. Estos 3 personajes que ya conocemos desde la entrega anterior
serán los protagonistas de esta obra. La narración conserva la misma estructura de las entregas anteriores. Varias líneas narrativas usando dos voces. La principal es la voz en primera persona de Mirren. Con ella arranca el relato. Nos la muestra en una situación crítica, violenta y de vida o muerte, y la ubica en la madrugada del 26 de abril de 2011. A partir de ahí, el relato da saltos temporales 3 días antes del suceso para llegar al mismo punto y concluir con el desenlace. Es una técnica literaria que Javier Castillo domina muy bien y hace que la narración sea muy interesante. Después tenemos la historia de Jim Schmower y la de Ben Miller, que están narradas en tercera persona. Estas 3 líneas narrativas corren en paralelo, incluso cuando se da esa ruptura temporal de 3 días para mandarnos al pasado y luego regresar al mismo punto y terminar. Es como empezar una historia en marcha. Es un libro de suspenso extraordinario, a mí me ha encantado. Los giros que el autor le da a la novela son muy interesantes. La última vuelta de tuerca nos va a volar el cerebro. Es el estilo del autor, ninguna de sus lecturas te deja indiferente. El ritmo es muy bueno, no decae nunca. El hecho de tener capítulos cortitos contribuye a eso. La historia está muy bien engarzada. Cada capítulo tiene el nombre de un protagonista y la fecha en la que se mueve el personaje. Y conforme avanzamos, estas vivencias se van uniendo al final. Como ya lo hizo en su entrega anterior, me gusta que el autor nos regale una frase al comienzo de cada capítulo porque, como ya dije, nos da una idea de lo que vamos a encontrar. Y también nos sirve como reflexión personal en medio de esta vorágine de sucesos y giros interminables. Me parece que es algo brillante. Nos aporta temas importantes en los que hay que reflexionar porque existen y suceden. Violación múltiple, abuso infantil, violencia intrafamiliar, fanatismo religioso, etc. Y nos enseña el efecto que ese ambiente tóxico tiene en los niños muy pequeños, los vuelve muy vulnerables y presas fáciles de esos monstruos que usualmente rondan alrededor de las personas más vulnerables. Y lo peor de todo es que estas víctimas se convierten en armas de autodestrucción masiva, sin que nadie pueda hacer nada hasta que ya es demasiado tarde. Uno de los personajes es víctima de una violación, siendo muy joven, y podemos ver cómo marca su vida para siempre. Y se queda ahí, no logra superar ese episodio durante años. Se convierte en una persona rota que aprendió a alejar a cualquiera que representara una amenaza a esa soledad, porque solo hallaba seguridad y paz en su soledad. Podemos destacar también una crítica a los operadores de justicia. Denuncia lo hirientes que pueden llegar a ser los policías que toman testimonio a las víctimas de violación y cómo las hacen sentir, en muchos casos, culpables de lo que les pasó. La duda hacia la víctima es algo muy negativo en estos casos porque muchas veces la persona violada acaba con las pruebas del delito al no saber que, por ejemplo, no debe bañarse porque las pruebas están en su cuerpo. Entonces la tratan de mentirosa. Durante la narración vamos a ser testigos de la lucha interior de este personaje que quiere desesperadamente encontrar respuestas a estas desapariciones, porque el obtener justicia para estas chicas inocentes significaba hallar tarde o temprano justicia para ella misma. Y este personaje será capaz de arriesgar hasta su propia vida en esa misión. Por otro lado, tenemos a Jim Schmower, que hace una crítica feroz al poder y a lo que hace para proteger sus intereses, la censura, el ataque a la libertad de expresión, los conflictos de interés manifiesto que tenían algunas empresas importantes, etc. Pero había caído en una especie de letargo en su vida personal y en su vida profesional, separado hacía muchos años, con una hija adolescente compleja, que no sabía llevar muy bien, como que se estaba convirtiendo en alguien que espera sin importarle ni saber exactamente qué, hasta que se involucra en el caso de Alison Hernández. Y eso será un punto de inflexión en su vida. Finalmente tenemos a Ben Miller, un hombre que tiene las 3 terribles que arrastrar y heridas abiertas, un buen tipo que siempre estaba enfrentado a su esposa porque en el fondo ella lo culpaba de lo que había sucedido hacía muchos años atrás y no se lo perdonaba. Pero esa era su manera de enfrentar el dolor, ¿verdad? En conclusión, todos los personajes tienen heridas abiertas. En conclusión, es una historia cuyo eje es la búsqueda de justicia, tal vez de las formas más salvajes, pero es algo que nuestros personajes necesitan para tener un cierre en sus vidas. Entrar a ese juego de almas en un mundo sórdido para poder recuperar las suyas y poder reconciliarse con la vida. Yo recomiendo su lectura, la van a hacer en un día porque es una lectura que no se puede soltar, van a reflexionar un montón sobre sus vidas, pero sí recomiendo leer la entrega anterior, La chica de nieve, porque todos los personajes vienen de ahí y es interesante ver su evolución. No son personajes estáticos, son riquísimos, muy bien delineados psicológicamente y que vale la pena conocer. Una de las frases que más me gustó es la siguiente.
Al dolor no le importa si lo esperas o no, si lo viste hace poco o hace años que no sabes de él. Se presenta en tu puerta, aunque no quieras visitas. Todos necesitamos una redención y creo que de eso se trata esta novela. Así que léanla, disfrútenla y hasta una nueva reseña. Y eso ha sido todo por hoy. Ha sido todo un reto y un placer para mí leer, analizar y disfrutar la obra completa de Javier Castillo, un extraordinario escritor y especialista en el género. El video ha resultado un poquito largo, pero creo que valió la pena porque hace tiempo quería hacerlo y compartirlo con ustedes. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Así que pásenla muy bien y hasta una nueva oportunidad. Chao.